Bienvenidos a esta nueva entrega, hablando de las constelaciones familiares. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, el tema de la salud y las constelaciones, y cómo vamos a integrar lo sistémico a la salud, ¿no? Vamos a ver si realmente se puede considerar la salud una enfermedad, o cómo nosotros trabajamos desde una mirada sistémica en la salud. Esta metodología es la filosofía de vida, que son las constelaciones, desde un punto ya un poquito más profundo, que es una enfermedad, ¿no? Vamos a comenzar a definir desde la salud, una vez más, para recordar, ¿qué es una constelación? Una constelación nosotros entendemos como un conjunto de estrellas, que a través de diferentes escenarios se van a unir para conformar una figura determinada en el cielo. Eso es una determinación de una constelación. Ya, la constelación traspolándonos al sistema, nosotros conocemos el sistema solar, ¿no? La estrella central es el Sol, alrededor de la cual se ligan o giran planetas que están ligados gravitacionalmente en el centro. Pero, ¿qué es entonces un sistema? Ya vimos la constelación, el sistema solar, y ahora un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que están coordinados y que tienen una interrelación para cumplir un objetivo determinado, cumplir una misión específica. Y transpolándolo al ser humano, el ser humano como ente complejo, multifacético, es la integración de múltiples sistemas. Tenemos 11 sistemas para conformar el ser humano. Ejemplo, el sistema inmune o el sistema nervioso central conformado por el cerebro, por el sistema simpático, parasimpático, que cumplen un objetivo común para dar lugar a lo que definimos el ser humano. Entonces, fíjate cómo hablamos de una constelación, de un sistema, hasta llegar al ser humano. El ser humano en sí mismo es un conjunto de sistemas. Y ahora que tú estás viendo esto, tú eres el centro de esta constelación, de este sistema de salud, que lo conforman tus ancestros, tus familiares, incluso tus abuelos, tatarabuelos, si hablamos del transgeneracional. Entonces, todo esto es un aspecto introductorio que puede clarificar cómo podemos o cómo iremos hilando o integrando estos conceptos desde lo médico, desde la salud, inclusive como sistema. Entonces, esto es muy interesante porque aquí vamos a ver cómo un, un médico pueda ver, no ve al individuo, sino ve a una persona aislada, sino inclusive nosotros vamos viendo que somos muchos sistemas, pertenecemos a muchos sistemas. Entonces, todas las cosas que nosotros vivimos van a tener respuestas múltiples y allí hay que mirar desde muchos aspectos. Entonces, acá tenemos que ver en esta ponencia esas miradas frente a una situación y vamos a explicar aquí cómo tenemos que integrar aquí la salud como sistema. Bien, aquí ya la definición, por ejemplo, de salud o de la OMS, vamos a hablar un poquito de lo que es la más conocida y definen a la salud como el bienestar completo o un bienestar desde el punto de vista físico, mental, emocional y no solamente la ausencia de enfermedad. Eso, como más o menos se define desde 1946, pero ha estado sujeto a debate, han ido cambiando. Acá la visión, el hecho dentro de la nutrición y dentro de la medicina o el psicoterapeuta, que también es un trabajador de la salud, primero la línea del psicoanálisis y de la sistémica, a mí me ha abierto como la visión de que no solamente se queda allí la definición de salud, sino que la salud además es un sistema, porque está compuesto a su vez de varios pilares o de varios ejes para llegar a hablar de una salud integrativa, de una salud holística, de una salud integral, y no solamente la salud física, mental y emocional. Entonces, para mí, como la interrelación se ha ido definiendo, es una definición personal. A ver, no solamente habla del silencio de los órganos y del bienestar físico, mental y emocional, sino que sumado a esto, la salud afectiva, la salud social, la salud financiera forman parte de este sistema de salud, en el que en el centro seguimos siendo nosotros. Por eso estamos hablando hoy día. Acá como nosotros estamos trabajando, nosotros somos las estrellas principales, acá en el sistema, en la constelación de nosotros y de nuestro cuerpo. Guarda a su vez relación con ese sistema que son nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros hermanos. Entonces aquí podemos hablar de ese color que serían como 5 o 6 aspectos: la salud física, salud mental, salud emocional, afectiva y la salud financiera, ¿no? Es muy amplio todo esto. Entonces, acá vamos a hablar del sistema de la salud, como la salud física, como nutricionista, salud médico. Vamos a comenzar aquí
también dentro de lo que es la biodescodificación lo vamos a empatar mucho por la salud física, porque yo también tengo la formación, el diplomado en biodescodificación y he trabajado también bastante los temas y el psicosoma del silencio de los órganos. Entonces es importante aquí aclarar que desde mi salud o la salud que yo proyecto como individuo se va a ver reflejado, se va a ver influenciado por patrones aprendidos, patrones heredados, creencias asumidas en la historia personal de cada individuo. Cuando decimos en la historia de cada uno, vamos a ver esa historia heredada, porque nosotros no nacimos un libro en blanco, nacimos un guión, con un guión predeterminado, una serie de escritos, pero que podemos reescribir y cambiar con la intención de cambiar esa historia y de cambiar mi verdadera historia y así no repetir la historia de mis ancestros. Habrán patrones, aspectos que yo acepte, agradezca, yo diga sí, esto es mío, lo agradezco y es para mí, y otras cosas que ya por mi etapa vital, mi evolución o por mi toma de conciencia renuncio, no acepto, agradezco, pero ya no forman parte de mí. En cuanto a la salud física, fíjense que médicamente, así viéndolo a grandes rasgos, hubo un antes y un después en el sentido del envejecimiento, en el sentido de cómo vamos envejeciendo, no linealmente, envejecemos, y eso lo descubrió hasta hace poco Michael Sminder, que es un experto en longevidad y genética, y vio cómo en dos momentos fundamentales habían cambios moleculares y genéticos en nuestro cuerpo que nos predisponían más a enfermar. Estoy hablando desde el punto de vista físico, cambios físicos, y es hacia los 40 y los 60. Es decir, no envejecemos linealmente o gradualmente, sino en dos momentos muy importantes que nos predispone a enfermar. Entonces, allí partiendo de esto, hay varios pilares fundamentales que anclan o que hay que considerar para nuestra salud física. ¿Y cuáles serían esos principales? Lo primero, yo hablo de una nutrición balanceada. Esto médicamente lo hemos escuchado mucho, y nutricionalmente también, que se incluyan alimentos vivos, alimentos de todos los colores o el efecto arcoíris que les llaman, nada de elementos procesados, la mastica bien. Y sobre todo, qué tan importante es lo que como lo que dejo de comer, una actividad física regular, a ver, no sé, bailar, caminar, cardio, caminar en bici, porque el ejercicio simplemente va a multiplicar el número de mitocondrias que yo tenga para que tenga una batería energética celular. Una suplementación adecuada es pilar también, porque no siempre con la nutrición podemos tener o cubrir las necesidades o requerimientos de acuerdo a nuestras etapas vitales. Un suplemento, por ejemplo, importante es la vitamina D. En algunos lugares hay insuficiencia. Es vital tomarla para mantener nuestro sistema inmune fuerte. No solamente los huesos. El magnesio es otro suplemento importante. Es un mineral importante que favorece o un cofactor en formación de neurotransmisores mental, ¿no? Salud mental. Y otro aspecto, el descanso y el sueño, son importantes para la salud física. Dormir bien, descansar, con tener un sueño reparador, y apostar también por la prevención en el sentido de hacerme chequeos con regularidad, ¿no? O sea, uno tiene que ir al médico no siempre cuando está enfermo, o sea, pedir consulta con un médico integrativo que nos pueda hacer un chequeo justamente para no enfermar, sí, para prevenir, para hablar, para estar viendo, o si tengo un terapeuta, hombre, mujer, voy cambiando con la intención de prevenir, ¿no? Y ver cómo van mis análisis. Y como respuesta a esto, ya hablando médicamente o nutricionalmente, vamos a ir a la parte sistémica y psicoterapeuta. Acá lo importante es hacer conciencia de, por ejemplo, que hay un ejercicio que se nos va a servir en todos, inclusive en estos pilares de la salud, y yo lo hablo porque clínicamente acá hay que tomarlo en cuenta. Los psicoterapeutas, cuando hablamos del qué o del cómo o del dónde y del por qué y del para qué. Aquí mucho se va a hablarse de la nutrición consciente, pero ¿qué es la nutrición consciente? Si yo tomo conciencia de lo que yo como, de mi cotidianidad, esto va a estar influenciado y sostenido por la información que yo aprendí a través de lo que yo vi o de lo que yo participé dentro de mi constelación y mi sistema familiar. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar qué se comía en casa, qué se comía en casa y cómo se comía en casa, qué se acostumbraba en la canasta familiar. Se comía con refrescos de sobremesa, se comían postres, era habitual los dulces, se comía más grasa, más carnes.
el cómo se comía rápido, se comía en silencio, se comía conversando o insultando en el ambiente de la mesa lo que papá o mamá contaban. ¿Cuándo se comía? ¿Cuando tenía hambre? ¿Dónde se comía? ¿Frente al televisor? ¿Por qué se dejaba algo en el plato? ¿O por qué como? ¿O por qué dejo de comer? ¿Por qué no quiero engordar? ¿O por qué mi imagen corporal es siempre verme delgada por un estatus determinado? O sea, lo que yo pretendo con esto es que haya una toma de conciencia, una reflexión respecto a los hábitos aprendidos e influenciados por mi historia familiar. Volvemos a situarnos nosotros en el centro de esa constelación que es mi familia, que son mis ancestros, y eso se va transmitiendo transgeneracionalmente. A veces en muchas ocasiones se asume sin ni siquiera preguntar y se hace una determinada receta como que la abuela la hacía así y el abuelo utilizaba ese horno y ese tamaño de horno y así se hace y con estos ingredientes y no se cambia, no se da la posibilidad del cambio. Entonces, una nutrición consciente hace un antes y un después. No solamente el concepto, la nutrición consciente es hacerme esas preguntas y no repetir patrones. Claro, patrones positivos, cosas positivas que tenemos de nuestros ancestros, lo que trabajemos en nuestra propia constelación, en nuestro propio sistema. Hay otras que no, o con las que no me siento bien. Si hago este ejercicio, mi nutrición va a ser más consciente y voy a poder alimentarme verdaderamente desde un vínculo sano. Y no solamente llenarme por falta de afecto, o comer porque estoy enfadado, o comer porque estoy triste, o comer porque estoy en depresión, o porque estoy simplemente al televisor comiendo con desgano, porque son parámetros que sostienen una inadecuada nutrición o un sobrepeso importante y las enfermedades que esto conlleva. Esto en cuanto a la salud nutricional. Acá quiero que quede claro este concepto. La salud mental, uno de los pilares más importantes es una nutrición para una mentalidad clara. Una nutrición antiestrés, ¿cuál es esa nutrición? Bueno, la que favorezca la elaboración de los neurotransmisores que son aliados en el caso de gestionar justamente el estrés. ¿Cuál es esa alimentación? Proteínas, porque son la base para que se formen esos neurotransmisores. Las encontramos en el pollo, pescado, legumbres, frutos secos. Volvemos nuevamente al magnesio, porque el magnesio es un factor para la formación de neurotransmisores y a su vez favorece el que no tengamos contracturas musculares, hiperexcitabilidad y sueños relajados. Esto ayuda mucho a la mente, conexión neuronal, reposo, digamos, la regeneración de nuestras células. Otro aspecto importante sería, por ejemplo, evitar lo tóxico. Sabemos el exceso de alcohol y a veces, bueno, a ver, ¿qué es el exceso? Llegar a la embriaguez es un exceso. Afecta a lo que son nuestras neuronas, la intercomunicación neuronal y de la misma manera la cognición y la memoria. El hecho también ya de simplificar y gestionar nuestra cotidianidad. No tenemos que llegar a todo, no tenemos que hacerlo todo al mismo tiempo, estar en todo momento. La propia, podemos decir, la propia cotidianidad nuestra nos lleva a un acelere constante, nos lleva al consumismo, tenemos bombardeo digital, estamos en la era de la sobreinformación y queremos llegar a todo. Pero el simplemente hecho de simplificar o de planificar en mi agenda o de priorizar lo que es urgente de lo que no lo es, dejar un espacio en la agenda por si hay algo que surja de último momento y saber delegar lo que es delegable es salud mental. Parece que fuera aquí algo muy trivial, pero no es así. Un ejemplo, ya traspolando un poco esto a lo sistémico. Por ejemplo, acá yo tenía clientas que trabajan con agenda, algunos que no trabajan con agenda, o sea, algunos que están pensando en sus negocios y la pasan pensando, o sea, gente que no sabe utilizar agenda y la tienen todo en la mente y esto puede llegar a un alto nivel de exigencia y de estrés. Esto puede llevar a la hipertensión porque todo lo están guardando en su cabeza. El simple hecho de descargar esto en una agenda o en un escribir, en una planificación, en la cotidianidad, ya es algo mental. Esto va a generar actividad mental y acá cada uno va a ir quitando eso, ya tener una agenda, planificar y trabajar con la sobreexigencia, ¿no? Como algo tan sencillo es aprendido, es heredado y aplicable en lo cotidiano si no somos conscientes. Otro aspecto importante sería el descanso y el reconectar con nosotros mismos. Para una buena salud mental el sueño es importante, como también buscar esos momentos de descanso y de respiro dentro de la propia forma de trabajo, ¿no? O sea, yo por ejemplo entre un paciente y un paciente respiro, me estiro, esto no me lleva más de 5 o 10 minutos.
a veces me doy una ducha, que el cuerpo no tenga posiciones viciosas y que limpie mi campo mental para dedicarme al siguiente paciente. Ya para hacer este ejercicio de la toma de conciencia y extrapolar, es simplemente el saber que el poder lo tenemos o el control es interno, no son las circunstancias externas o lo que nos rodea, lo que va a determinar cómo voy yo a actuar. Es decir, de cara a mi sistema sí, porque esa es una información que yo ya la tengo integrada y aprendida, desde donde yo voy a responder. Pero lo que sí yo puedo hacer es saber que puedo tomar el control de mis pensamientos. Y hay un ejercicio que yo quisiera compartir, que desde que yo lo conocí me lo compartió también aquí una de mis maestras en la salud financiera, es la aplicación práctica que pueda extrapolarse a gestionar el estrés. En este caso, por ejemplo, son 4 pasos muy sencillos. Y es, por ejemplo, cuando, por ejemplo, viene ese tren de pensamientos y lo traigo a colación, porque muchas veces viene atropelladamente hacia mí, o son útiles, o son inútiles, son positivos, o son negativos. Es un torbellino en la mente. Y eso genera estrés. Entonces, el primer momento es decir, para. Amablemente para. Eso, respirar 3 veces de manera profunda, clarifica y limpia el campo mental y frena el acelerador. ¿Cuál es el acelerador? La no adrenalina. Esto es aplicable ahora que yo lo explico desde lo psicoterapéutico, cómo gestionar el estrés y gestionar esos cambios mentales. El segundo paso, ¿cuál sería después de parar? Decir pare. Y no sería genial, o no sería mejor, o no sería más viable. Por un ejemplo, ¿no? Yo tengo problemas, por ejemplo, a ver, con lo económico, no llego a final de mes la persona, a uno le preocupa como la cuenta bancaria, las deudas, entonces empieza a girar eso en la cabeza. Paras, respiras, clarificas la mente, despeja el campo mental, con eso simplemente ya paran los pensamientos. Siguiente paso. Y no sería genial ya como para tener una anticipación positiva, y esto aplicable al dinero, que tuviera unos 1.000 euros o 2.000 dólares cada mes. Puede ser posible. O sea, este segundo paso ya me lleva a la motivación y ahí está la dopamina, ¿no? El tercer paso es la autoafirmación. Sí puedo. O sea, puedo lograrlo, soy competente, tengo talentos, sé monetizarlo, soy creativa, soy productiva, porque me reafirmo. Y el siguiente paso sería ya el reconocimiento, el agradecer lo que ya se tiene. Mientras que en mi cuenta aparecen esos 1.000 euros, o mientras tanto, yo tengo una casa, yo tengo pareja, yo estoy sana, tengo un cabello hermoso, tengo habilidades para los negocios, tengo habilidades para pintar, tengo habilidades en la comunicación. Reconocer lo que ya se tiene para ponerlos en ese bagaje y que me permite llegar a ese propósito. Y esa es lo que trabaja la serotonina, ¿no? Que me da autocontrol y la alegría de vivir. Y es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Para, respira. No sería genial que yo tuviese estos 1.000 euros, o no sería genial que yo gestionara mejor de esta manera, de responder cuando me enfado. Si tengo autocontrol, voy a respirar, voy a detener, esto puedo hacerlo y reconozco que tengo esta parte positiva o tengo estas habilidades, me explico. Entonces son ejercicios muy sencillos que en estos 4 pasos que van a parar el estrés, que bueno, yo lo implemento muchas veces cuando lo hacemos en el coaching, en la terapia, cuando vaya bajando el nivel de estrés y la persona ya limpia su campo mental y puede ver las cosas de otra manera. Vamos a pasar la salud emocional. Es un pilar en el sistema de la salud. Estos pilares que van a sostener la salud emocional hablan mucho del amor propio, hablan mucho de la autoestima y hablan también de cómo a través de este amor propio, porque el amor propio en sí en general tiene muchos altos. En el parking tienen que estar ahí muchos altos para el amor propio. Uno es la autoestima, el otro es el autoconocimiento, la autorregulación, la autogestión, es decir, la autorregulación que me va a permitirme a mí gestionar las emociones intensas de una manera constructiva para que no me dominen. La adecuada gestión de las emociones me llevan a esa inteligencia emocional, a la salud emocional. Y hablo de inteligencia emocional a propósito porque no tiene nada que ver con el conocimiento, con lo cognitivo o el coeficiente intelectual. La inteligencia emocional es la capacidad que yo tengo, la habilidad que yo voy descubriendo, que yo voy desarrollando para poder tener esa capacidad de identificar
de gestionar, de entender y manejar las emociones y poder responder adecuadamente ante ellas. No estoy diciendo que no sintamos tristeza, que no sintamos enfado, que en un momento determinado sí me enfado, sí siento tristeza, sí siento alegría, son emociones, sino que ellas no se queden instaladas durante un tiempo o mucho tiempo, porque ya van haciendo mella en mi salud emocional. Y la importancia de esta salud emocional es porque me permite establecer límites sanos, y algo que también me gustaría recalcar es que no solamente contamos con la inteligencia emocional. Algo que desarrolló Howard Gardner, que es un neuropsicólogo en Harvard y que me encantó, es cómo no solamente tenemos inteligencia emocional, sino también inteligencia matemática, una inteligencia lógica, inteligencia corporal, inteligencia musical, inteligencia sinestésica o de movimiento, inteligencia lingüística, porque muchas veces este niño no es inteligente, porque no le gustan las matemáticas o no se le facilitan. Pero ¿qué tal si es inteligente a nivel de lingüista, musical, corporal, es un excelente deportista, un excelente músico, excelente bailarín, porque tiene otras inteligencias? Pero aquí, volviendo a la inteligencia emocional desde el punto de vista sistémico, es importante saber cómo gestionaban las emociones mis ancestros, cómo gestionaba la emoción con la ira mi padre o mi madre. Gestionaban ese enfado con gritos, gestionaban el enfado con silencio, o la manera de ellos de gestionar ese enfado era en silencio, la evasión, no se hablaban en meses, o a golpes, porque a veces la ira nos lleva a los golpes, a los gritos, a los maltratos, a los manotazos, a las palabras hirientes. Aquí no estamos hablando de culpables, no estamos hablando de errores, no estamos hablando de cosas bien o mal hechas, sino de patrones aprendidos que influencian mi manera o que influyen en mi manera de responder y de actuar ante determinadas situaciones. Entonces no soy culpable, ni mi madre tampoco, ni mi abuelo tampoco, porque esa es una historia aprendida y repetida. Pero lo otro es hacerlo consciente y querer el cambio. Y no por eso decir, ah, no, como mi abuelo era así, como mi papá era así, yo vi esto en casa, esto es así y así es. Y así establezco mi relación de pareja, por ejemplo. Porque en una relación de pareja, la familia de origen o la pareja parental, tanto de la familia de mi pareja como la mía, es la información que yo traigo para construir mi propia relación de pareja y la comunicación que yo tengo con ella. Y eso guarda relación cómo se gestaba, cómo se gestionaba más bien estas emociones en casa. Aquí, como recomendación o como valor agregado a este pilar de la salud emocional, me gustaría para acá entender que puedan leer los libros, que uno de ellos es Los dones de la imperfección de Brené Brown, que justamente habla de de tener esa autocompasión, de tener la autoaceptación, de no criticarme, de no culparme. Da muchas herramientas, habla de historias, es muy cercano, es muy cálido y sobre todo favorece la gratitud, y desde la gratitud y la aceptación, la posibilidad del cambio. Y el otro libro que también es muy bueno es este que me habla de la propia inteligencia emocional de Daniel Goleman. Este libro también es muy importante porque allí es un poco más metódico en el sentido de que introduce o de que hace esa diferenciación entre la inteligencia emocional y el coeficiente intelectual como algo totalmente distinto y separado, y de manera clave cómo aborda gestionar las emociones. Nos va a permitir desarrollar una inteligencia intrapersonal e interpersonal y tener relaciones sociales, que serían la siguiente ítem importantes o sanas, y manejar nuestros afectos y transmitir nuestros afectos y recibir el afecto de una mejor forma, que sería el siguiente pilar si hablamos de la salud afectiva y social. Bien, porque todo es un sistema, hablamos de lo físico, lo mental, lo emocional, para llevar a lo afectivo. Entonces vuelve a aparecer nuevamente la constelación en el proceso de salud, en su propio sistema, que se interrelaciona para cumplir un objetivo. Aquí la inteligencia emocional se interrelaciona con, una vez gestionadas mis emociones, pues saber cómo son mis afectos y cómo es mi respuesta o cómo se establecen mis relaciones sociales. La habilidad que yo tengo para comunicar y cómo comunico, eso es importante en cuanto a la relación y a la salud social, porque muchas veces es retraído, no se habla, no se expresa desde la inseguridad, o si esa gestión de las emociones en casa hundieron lugar a un apego que no era tan seguro, viendo o aprendiendo que la manera de gestionar la ira o el enfado era con golpes o simplemente de manera evasiva, yéndome, no hablando o poniendo un muro, una barrera. Eso pues va a generar que los afectos o bien me protejan de querer, me protejan de entregar y disponerme a sentir amor por el otro por miedo a ser lastimado.
o por miedo al rechazo, o tener un apego ansioso y entonces ser muy dependiente y tener temor al establecer un vínculo con la pareja, de si me va a dañar, por qué no me llama, será que no me quiere, tener una constante demanda, demostraciones de afecto, en lugar de tener ese apego seguro en el que existe esa libertad, en el que existe ese respeto y esa sensación de tranquilidad cuando se establece una relación de pareja sana. Entonces, las habilidades de comunicación establecen o dan posibilidad de hacer una comunicación asertiva, de comunicar lo que siento, de expresar y responsabilizarme de mis emociones, de mis sentimientos y poder establecer una relación social sana. Una relación sana y afectiva con mis ancestros, con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, con mis abuelos, porque eso puede ir cambiando. Y transpolándolo a lo sistémico, ¿cómo se transmite el afecto en casa? Por ejemplo, hay papás en casa, por ejemplo, no veía muchas manifestaciones de afecto, por ejemplo, de mi padre hacia mi madre, pero sí su manera de demostrar el afecto era con detalles, trayendo comida, proveyendo, o la manera de mi madre, a ver, no eran solo las caricias, sino la comida rica, atender, tener la casa limpia. Entonces, al saber yo cómo eran las relaciones o cómo me siento yo querida a la hora de comunicar, cómo es esa manera en la que yo me siento querida para decírselo al otro, eso con detalles, con palabras, pero yo me quedo más con los hechos, ¿no? Con las cosas que hacen las personas. Entonces, hay diferentes maneras de amar, diferentes maneras de lenguaje, de demostrar el afecto y de recibirlo, que también van a estar influenciados por esa manera en que se transmitió el amor y el afecto en la familia. ¿Qué significaba o cómo se consolaba o cómo se escuchaba, cómo se apoyaba? Si había una palabra de aliento o no se permitía llorar en la casa o no se permitía hablar porque esto fuera sinónimo de debilidad, cuando realmente la vulnerabilidad, que también lo habla este libro que les recomiendo de la inteligencia emocional de Goleman, no es debilidad, es ser vulnerable, ser sensible y reconocer esa parte como humana. Pero eso no me hace débil. Llorar no me hace débil, es una expresión. Y puede ser una expresión asertiva de mis emociones y de mi afecto. Entonces, en términos generales, eso sería, mira, dijéramos, los pilares importantes para una relación afectiva, una relación social y sobre todo también contar con una red de apoyo. La red de apoyo también es importante, que se extrapola no solamente al sistema familiar, sino a otro sistema que se va estableciendo con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de colegio, con los colegas, los compañeros de trabajo, que eso viene a ser otro sistema, ¿no? Claro, de esa manera asertiva que va a conducir esa conciencia, ese trabajo personal de cómo se gestionan mis emociones, de cómo se llevó a cabo todo este proceso a nivel familiar y el trabajo personal que yo estoy haciendo, todas las herramientas que yo estoy aportando con los demás expertos, terapeutas, que van a ser fundamentales, que van a dar lugar a un antes y un después y una transformación importante que me motive a mí al cambio. Vamos a entrar a esta parte de la inteligencia financiera, la inteligencia y la salud financiera, ¿ok? Eso también es sistémico en el sentido de cómo han influenciado el sistema familiar, el concepto del dinero, o sea, es un aspecto significativo aquí, ¿no? Y lo digo porque en la escuela no se nos enseña, ¿no? A más de las matemáticas, finanzas, salvo cuando uno termina hay una carrera y hay una carrera, pero para trabajarlo más como en lo macro, no tanto en lo micro, ¿no? Que se refiere a mí y a la manera en la que yo me relaciono con el dinero. Y hablo de salud financiera porque eso también guarda relación de cómo en el sistema familiar se le daba un significado al dinero. Si yo vivía en un medio de escasez o yo vivía en un medio de riqueza, de opulencia, pero independientemente de lo que me rodeaba o independientemente de esa o escasez o entre comillas pobreza o riqueza, ¿cuál era el significado que se le daba al dinero? ¿Cómo se nombraba el dinero? Y desde niña, yo que vi cómo se manejaba la economía en el hogar. Por ejemplo, si era una imagen, una pareja patriarcal, donde era el hombre el que trae el dinero, el proveedor, y la mujer se dedicaba a cuidar, que es más o menos el modelo que históricamente se ha venido dando, aunque ahora, de un tiempo para acá y después de la industrialización, surgen otro tipo de parejas, ¿no? Que es la pareja posmoderna, que pues sí habla donde la mujer va adquiriendo un rol más activo y se va relacionando más con el dinero, en tanto independiente, con ese sentido que establezca relaciones de pareja. Pero como este modelo de mis ancestros o el modelo de la pareja parental o del manejo de las finanzas puede influir
tanto en el papel que desempeñe el hombre como el papel que desempeñe la mujer. En el caso de la niña, en el caso del niño, desde donde probablemente generacionalmente a la mujer se le ha situado en una posición más pasiva y al hombre en una posición más activa en relación al dinero. Y no hablo de feminismo ni hablo de aspectos como la igualdad en ese sentido, sino de cómo históricamente se ha situado y cómo nos hemos relacionado con el dinero, tanto hombres como mujeres, porque ambos nos afecta. Yo creo que aquí en la posición desde un modelo social, de lo que hablé anteriormente, la salud social. Socialmente al hombre se le ha situado en un lugar competitivo, en un lugar que es el que tiene que salir a conseguir dinero para mantener a la familia, y esto es un sentido incluso impuesto, ¿no? Y eso ya ellos lo han asumido, ¿no? Y eso genera que su actitud sea más competitiva o incluso más agresiva que la manera en que la mujer maneja la finanza. Entonces, la salud financiera, yo creo que acá se puede ir estructurando, viendo en principio cómo se ha ido hablando o visto nuevamente que acá cada uno tiene que sentirse el centro de ese sistema. ¿Cómo se nombraba el dinero? ¿Y qué relación se guarda con el dinero? El dinero es un instrumento valioso para aportar bienestar, el dinero puede corromper, el dinero no lo sé, genera que una persona se transforme negativamente, el dinero es sucio, el dinero, entonces todo lo que hemos traído de nuestro sistema del dinero se va a traducir en mi manera de relacionarme con él. Y cuando yo hablo de salud financiera se refiere a sanar mi relación con el dinero, a sanar ese ambiente familiar que pudo haberse creado o que a veces hay anécdotas hasta dolorosas que puede haber repercutido y marcado la historia, tanto de ese niño como de esa niña, por la escasez o inclusive por la riqueza, ¿no? Porque no es sinónimo muchas veces de que las personas que tienen muchísimo dinero no han pasado procesos difíciles o dolorosos, porque todos los seres humanos estamos expuestos a situaciones externas, pero es cierto que cuando tenemos un ingreso, que cuando tenemos una cuenta bancaria que nos respalda, podemos resolver más fácilmente las cosas, tener bienestar y tener posibilidad de contribuir a la felicidad y el bienestar de las personas que queremos. Otro aspecto también importante es si yo, ya ves, en la forma física, emocional, lo afectivo, lo social, la manera en que este sistema fue estructurando hasta la propia relación con el dinero, me siento merecedora de ese dinero. Me siento capaz de generarlo, me siento capaz de multiplicarlo, me siento capaz de expandirlo y digamos en mi manera personal o trayéndolo a colorario en mi propia historia. En un principio cada uno va haciendo ejemplos acá. En las familias, por ejemplo, a la mujer se le inculcó a través de la madre el conocimiento, el amor al conocimiento y la sabiduría, para poder tener la oportunidad de ser independientes. No te damos una carrera para que seas independiente, pero quienes manejaban el dinero o lo que cada uno ve en su sistema y lo que escucha y en el sistema se manejaba es que el hombre era quien manejaba el dinero. Es decir, no era la mujer puede tener la carrera, todo, pero ella no maneja, el hombre daba el dinero para que la mujer administrara. Entonces una determinada cantidad de dinero y entonces hay sistemas donde las mujeres estudian títulos, no con ello decir que no se gana dinero, claro, el conocimiento te da dinero, pero no puedes administrarlo. Y muchos de los psicosomas que vemos aquí es que no tienen dinero. El conocimiento acumulado representa dinero. Entonces, a diferencia de los hombres de casa exitosos y con mucho dinero, que manejaron el dinero y no se dedicaron a estudiar, sino a producir dinero y a multiplicarlo y a generarlo. Con esto quiero como quedar, hasta aquí se hace conciencia de que se pueden tener ambas cosas, haciendo un trabajo personal, de mi reconocimiento, mi relación particular con el dinero, es como poder darle el clic y decir, es que entonces mi manera de generar dinero era solamente hasta cierto punto no expandirlo, no multiplicarlo, no manejar grandes cantidades de dinero, sino lo suficiente para tener títulos, formaciones, ser independiente y probablemente encontrar una pareja que me provea y que me dé bien el estatus o la vida que yo quiero, porque fue el modelo parental. Pero si ya caes en cuenta, y esa es conciencia, a ver, pero bueno, puedo tener las dos cosas o las tres, puedo tener mi conocimiento, generar dinero, multiplicarlo, manejar grandes cantidades de dinero, tener una relación de pareja satisfactoria, feliz y seguir formándome. No, una no excluye a la otra, no sé si me explico, pero hay muchas lealtades que nos permiten excluir eso. La salud financiera se va a establecer en tanto mi sistema familiar haya hecho un trabajo también
de toma de conciencia con respecto al dinero. Y uno de ellos también es, primero, hacernos esas preguntas. ¿Me incomoda tener dinero? ¿Merezco tener dinero? ¿Le tengo miedo al dinero? ¿Cómo no se nombraba el dinero en casa? ¿Quién lo administraba? ¿Cómo lo administraban? ¿Y qué creencias tengo con respecto al dinero? Porque, a ver, acá hay que verlos en las sesiones de coaching, ver que nos ponían un ejemplo de cómo desde la religión se nos ha dicho que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que entre un rico reino de los cielos. Entonces, como si ser pobre es como te permite o no tener dinero acceso a los cielos, ¿no? O a lo grande. Acá lo primero es hacer la toma de conciencia. Lo segundo es aceptar mi historia y agradecer mi historia, porque gracias a ello yo he llegado hasta aquí. Agradezco a mis ancestros, agradezco a los patrones, agradezco todo lo que me han dado, pero al mismo tiempo he revocado o he renunciado a esa lealtad, que probablemente no haya sido una lealtad así tal cual, algo que hayan consciente o inconscientemente aceptado, para que definas tú el campo. Lo primero, el reconocimiento, la aceptación y el agradecimiento por lo que ya tengo. Pero de la misma manera, tomar esa conciencia, ese cambio y decir qué quiero de mi historia, para que realmente sí sea la tuya. Patrones que hayas aprendido y que aceptes y cuáles no. Y así definir tu vida, escribir tu propio guión y vivir tu propia historia. No repetir la historia de tus ancestros. Con esto les dejo en esta clase, en esta nueva entrega, indicándoles que sí se puede cambiar todo esto, sí se puede cambiar. En una sesión de constelación nosotros podemos cambiar todos esos ejemplos, todos esos sistemas, tanto por dentro, tanto por fuera, agradecerles y hacer una toma de conciencia y empezar a reedificar nuestro destino. Una vez más, les digo que doy sesiones de constelaciones familiares, bioneuroemoción, coaching, biogestión emocional, terapeuta en la psicoterapia Jung. Entonces estamos a la orden del día.